Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Bueno, lo cierto es que de las obras de Justino Mártir solo han sobrevivido su diálogo contra Trifón, también escribió contra los herejes. Esas obras, como nos cuenta Irineo, ya desaparecieron. Y bueno, pues lo cierto que incluso su segunda apología pues quedó prácticamente ilegible y no sabemos 100% lo que escribió. Sin embargo, sobre la obra de su diálogo contra Trifón existe una sola copia del siglo XIV y está bien en griego, que la he estado analizando estos días y quería pues comparar un poquito las traducciones y ver qué es lo que realmente enseñó Justino Mártir. Bueno, lo cierto es que hace un tiempo el hermano Renan me comentaba que cuando uno lee estas obras en los idiomas originales que disponemos de estas personas, la verdad es que los traductores a idiomas más modernos pues han modificado bastante. Incluso esconden bastante, y es lo que hoy voy a mostraros desde el griego, desde lo que escribió realmente Justino Mártir, ¿no? Vamos a ver claramente cómo esconden información, cómo engañan y cómo mienten. ¿Por qué? Porque les da igual la verdad. Y en este caso, bueno, tengo la fuente desde Daniel Ruiz Bueno, que es uno de los mayores eruditos del mundo católico, si no el mejor, con relación a la patrística. Bueno, lo cierto es que cuando Irineo de León en su libro cuarto habla de Justino Mártir, este dice que Justino escribió en esas obras que ya perdidas contra los herejes, contra Marción, y dice que si el propio Jesucristo le hubiese venido a enseñar un Dios fuera del creador del universo, él siempre hace referencia al Padre, dice que jamás le hubiera creído. O sea, no hubiera creído ni al propio Jesucristo. Evidentemente es una exageración, porque el propio Jesucristo jamás hubiera mentido, pues él fue claro en Juan 17:3, tú, el único Dios verdadero. Y todo lo demás son simplemente especulaciones. Bueno, vamos a analizar algunos pasajes de esta obra. Es cierto que lo he intentado reducir lo máximo posible. De hecho, en la segunda edición del libro, que espero para el año que viene o finales de este año tener ya completo, he hecho un análisis bastante más amplio de la obra de Justino Mártir. Así que vamos a empezar analizando un poco lo que fue esta obra y lo que realmente Justino enseñó al mundo en ese momento. Estamos hablando de posiblemente pues uno de los padres apostólicos o de los de estos primeros llamados padres de la Iglesia más importantes, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando escribe su obra, en principio se entiende que se encontró a un judío con el que empezó a tener una conversación. Bueno, este le dice, el judío, dice Trifón, que si el alma es inmortal e increada, entonces Justino le contesta que ese es el pensamiento platónico, ¿no? Y luego le dice en el 4, solo Dios es increado. Aquí viene una palabra griega, agéneton, como podéis ver ahí, no engendrado, sin origen. Y luego dice incorruptible, y por eso es Dios. Pero todo lo demás, fuera de Dios, es creado y corruptible. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, el único que es Dios, y ahora vamos a ver cómo habla del Padre, el único increado, el único agéneton, que no tiene origen, es el Padre. Todo lo demás es creado y por lo tanto tiene un principio, ¿no? Es lo que le contesta a esta persona. Bueno, en el 7, como podéis ver aquí, dice, estos son, hablando de los apóstoles, dice, estos son los solos que vieron y anunciaron la verdad de los hombres, sin tener ni adular a nadie, sin dejarse vencer de la vanagloria, sino llenos del Espíritu Santo, solo dijeron lo que vieron y oyeron. Sus escritos se conservan todavía, o sea, dice que para el año 150 lo que ya sabían que era el Nuevo Testamento, las escrituras griegas cristianas, ya estaban completas y desde luego dice que las conservaban en ese momento. Y quien las lea y les preste fe puede sacar el más grande provecho en las cuestiones de los principios y fin de las cosas, y en general sobre aquello que fue que un filósofo debe saber. Él era un filósofo, es justo creerles, pues ellos glorifican al autor del universo, Dios y Padre. Y luego dice, y anunciaban a Cristo, hijo suyo, que de él procede.
Bueno, según las palabras de Justino Mártir, nos está diciendo que los apóstoles dejaron por escrito y que iban anunciando a un solo Dios, el Padre, que era el Dios del universo, y que luego anunciaban a Cristo, al Hijo suyo, ¿no? Vemos claramente que Justino Mártir no nos habla de ninguna trinidad o de dos dioses, ¿no? Bueno, siguiendo leyendo un poco, en el 11.1 dice: otro Dios, Trifón, ni lo habrá ni lo hubo desde la eternidad. Así le dice Justino Mártir, ¿no? Así le contesté yo: fuera del que creó y ordenó este universo sea el Padre. Pero tampoco queremos que nosotros, que uno sea nuestro Dios y el otro el de ustedes, sino el mismo que sacó a sus padres de la tierra de Egipto con mano poderosa y brazo excelso, y en otro alguno hemos puesto nuestra confianza, pues tampoco le hay, sino en el mismo que ustedes, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, está diciendo que el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob es el Dios del universo, ese es el Padre, ¿no? De hecho, en Hechos 3.13, que se nos dice que ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el que ungió a Jesucristo, ¿no? Bueno, en el 33 dice: el Espíritu Santo profético llama Señor a Cristo, y como el Señor Padre del universo le levanta de la tierra y le sienta a su derecha hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Así se cumplió desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue levantado al cielo después de resucitar de entre los muertos. Bueno, ¿qué está diciendo Justino Mártir? Bueno, está citando evidentemente el Salmo 111 y está diciendo que el Padre, el Dios del universo, sentó a su Hijo Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, vemos claramente que de momento no vemos ningún rastro de trinitarismo, ¿no? Bueno, ahora dice el 34.2, dice: porque Cristo, como yo se los demuestro por todas las escrituras, es proclamado Rey, sacerdote, Dios, Señor, ángel, hombre, jefe supremo, piedra, niño, pequeño, y de él se anunció que nació primero pasible, había de subir luego al cielo y de ahí ha de venir nuevamente con gloria en posesión de un reino eterno. Hablaba de un reino eterno, evidentemente era mileniarista y hablaba del reinado milenario en la tierra, ¿no? Bueno, es interesante, como podéis ver aquí, dice que hay Theos, que hay Kyrios, que hay ángelos y luego que hay andropos, ¿no? Hablando de Dios, Señor, ángel, y luego dice lo que sería un humano, una persona, y luego habla la siguiente palabra, como veis, arg, diciendo que era el jefe de los ángeles, ¿no? Un comandante en jefe. De hecho, en toda su obra iremos analizando más, incluso por ejemplo en la primera apología, que no se va a tocar en este vídeo, dice que es el príncipe de los príncipes, como dice Daniel, el arcángel Miguel, ¿no? Y de hecho, pues Justino Mártir le identifica claramente luego en Josué y en muchos otros pasajes como el arcángel Miguel. Bueno, lo cierto es que hay una palabra aquí que podéis ver en griego, que sería la segunda, porque dice hijo engendrado y luego diría y hecho primero. Bueno, aquí la palabra griega que viene al final de la que está subrayada es genómenos, y de hecho genómenos es hecho, creado, primero, que llega a ser. De hecho, por ejemplo, en Deuteronomio y la Septuaginta se usa para decir creado. La palabra crear también, genómenos, también se traduce como creado. De hecho, ahora vamos a ver claramente cómo incluso lo dice de manera clara y concisa, y cómo esta persona, Daniel Ruiz Bueno, tiene que ocultar la palabra traduciéndolo de manera corrupta, ¿no? Como suele hacer pues el mundo trinitario, que no quiere que la gente sepa la verdad. Y lo vamos a ver ahora desde el griego. Bueno, sigue diciendo: efectivamente, unos de un modo y otros de otro enseñan a blasfemar del creador del universo. Bueno, Justino llama al Padre siempre el creador del universo, separándolo de Jesús. Y ahora dice, o sea, a blasfemar del creador del universo, y dice, y del Cristo, de quien había profetizado la venida, lo mismo que del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este Dios, desde luego, es el Padre del universo, y vuelve a hacer una distinción entre el Dios del universo, el que se predica, del que se habla, y del Cristo, que sería en este caso su Hijo. Y luego dice: y nos alegramos de morir, pues creemos que Dios nos resucitará por medio de su Cristo y nos hará incorruptibles, impasibles e inmortales. Bueno, luego en el 117.3 se explica esto. Justino creía que unos conseguirían la inmortalidad, y Ireneo de León dice que esos que consiguen la inmortalidad son los que van a gobernar con Cristo en los cielos y otro grupo en la tierra. Bueno, lo cierto es que, como podéis ver aquí
en la fotografía subrayado pone Theos, luego pone la preposición griega día más genitivo. Bueno, en este caso hay que reconocer que el traductor, en este caso este erudito católico, sí pone y dice mediante. Sin embargo, es interesante ver cómo, por ejemplo, la Reina Valera de 1960, en 1 de Tesalonicenses 4:14, dice, porque es el texto que está citando Justino Mártir, dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí viene la preposición día griega, como podéis ver, y ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, pues que Dios usará, en este caso, a su agente intermediario Jesucristo. Eso es subordinacionismo, y en este sentido, bueno, pues vemos claramente cómo el traductor de esta obra traduce fielmente la preposición griega día. ¿Por qué la quita la Reina Valera del 60? Bueno, Jesucristo ya está en el cielo, y cuando venga a traer a los muertos no debería de ser un medio que Dios use, debería ser coigual al Padre. Por lo tanto, cuando dice traerá con Jesús, Dios con Jesús, ¿qué te está diciendo? Bueno, ya al decir Dios acaba con el trinitarismo. Pero bueno, vamos a entender que ese Dios solo, evidentemente, es el Padre. Dice el Padre y Jesús traerán. Te están diciendo que son coiguales y que van a actuar. El Espíritu Santo, desde luego, aquí no va a aparecer. Eso se llama, evidentemente, falsificar la Escritura para intentar mostrarnos que el Padre y el Hijo, en este caso, son iguales. ¿Por qué esconden esto? Porque es una clara muestra del subordinacionismo bíblico, y es algo que hay que tener en cuenta, porque estas personas simplemente mienten. ¿Por qué mienten? Porque no quieren que las personas sepan la verdad y les da igual y lo ocultan de manera descarada. Bueno, sigue diciendo Trifón: ya hemos oído, dijo, lo que sobre esto piensas. Vuelve pues a tomar el hilo de tu discurso donde lo dejaste. A la verdad, a mí me parece al menos paradojal y absolutamente imposible de demostrar, porque decir que ese Cristo persiste siendo Dios, otro Dios creado, como se verá más adelante, antes de los siglos, y que luego se dignó hacerse hombre y nacer, y que no es hombre, que venga de un hombre, no solo me parece paradojal, sino insensato. Bueno, está diciendo Trifón, bueno, yo no creo que existiera junto a Dios ese otro Dios, no me parece normal, ¿no? Bueno, y dice Trifón ahora: ¿cómo puedes demostrar que hay otro Dios? O sea, otro Dios es lo que le está enseñando Justino Mártir. Pues dice: demuéstranos que hay otro Dios fuera del creador del universo. Bueno, Justino Mártir le está enseñando que hay un creador del universo y que hay otro Dios, y que es un Dios creado. Y es lo que no entiende Trifón. Bueno, dice, a lo que respondió Trifón: si logras por otros argumentos confirmar esta tesis tuya, nosotros tendremos que presentar esta interpretación que aquí nos das. Por ahora, retoma otra vez el hilo de tu discurso y demuéstranos que el espíritu profético atestigua haber otro Dios fuera del creador del universo. ¿Qué está diciendo? Otro Dios, que es lo que le está transmitiendo Justino Mártir a Trifón. Como podéis ver aquí en el griego pone Theos y luego pondría la palabra que sería para otro Dios, ¿no? Bueno, sigue hablando Trifón, porque no se dice esto como si realmente fueran dioses, sino que la escritura, aquí por ejemplo en el Testigo Fiel, internet ponen porque el verbo, claro, traducen en el griego, ponen porque el logos, o sea, la palabra, la escritura, y es lo que pasa cuando estos traductores católicos ponen cualquier cosa en internet que engañan o no prestan la atención debida, porque el que habla es Trifón, no es Justino. Entonces, si está diciendo que el verbo nos enseña, Trifón creería en el verbo, ¿no? Esto es lo que es leer pues estas versiones católicas del Testigo Fiel, ¿no? Y luego dice, o sea, hablando de la escritura, quiere enseñarnos que de aquellos que se consideran como dioses y señores, solo el Dios verdadero que hizo todas las cosas es el único Señor. En efecto, para convencernos de esto, dice el Espíritu y Santidad, por el santo rey David, los dioses de las naciones, tenidos por dioses, son ídolos de los demonios y no dioses. Y añade una maldición contra quienes los hacen y los adoran, ¿no? Bueno, aquí está diciéndole Trifón, o hablando de lo que son los dioses y demás. Habría que entrar más a profundidad y ver cuál es el contexto real, que en este caso pues Justino lo tenía bastante más claro que el judío Trifón. Bueno, llegando al 56.1 dice: ahora bien, Moisés, el bienaventurado y fiel servidor de Dios, dice Justino, declara ser Dios de aquel que se apareció a Abraham junto a la encina de Manré,
con los 2 ángeles enviados juntos con él para juzgar a Sodoma por otro que mora eternamente en las regiones supracelestiales, que a nadie se apareció ni conversó personalmente jamás con nadie y que sabemos que es el creador y padre del universo. Bueno, está diciendo claramente que el padre y creador del universo solo es el padre, ¿no? Y luego dice, yo a mi vez, conocen estas escrituras, dije, voy a intentar entonces persuadirlos que efectivamente es aquí llamado Dios y Señor otro aparte del creador del universo, es llamado Dios y Señor, que está bajo, o sea, sujetado, subordinado al creador del universo, el Padre, y que se llama ángel, por ser quien anuncia a los hombres cuanto quiera anunciarles del creador del universo, por encima del cual no hay otro Dios. Bueno, cuando lo analizamos en griego, desde luego, lo deja totalmente claro, cuando está diciendo, mira, aquí tenemos a Dios el Padre, no hay nada por encima de Dios el Padre, no hay otro Dios. Sin embargo, Jesucristo, que es otro Dios, la cuestión es que sí tiene a otro Dios por encima. Y de hecho ahora lo va a explicar bastante mejor. Bueno, aquí podéis ver subrayado la palabra poetes, que es el poeta, el que hace, porque cuando dice creador del universo usa esta palabra griega poetes, ¿no? El creador, el poeta, el que hace todo, refiriéndose al creador del universo, que sería Dios el Padre. Dice, por encima del cual no hay otro Dios, como podéis ver aquí también subrayado en la parte final a la derecha, ¿no? Bueno, sigue diciendo en el 11, yo a mi vez dije, volviendo a las escrituras, voy a intentar convencerlos de que este Dios que se dice y escribe haberse aparecido a Abraham, Jacob y a Moisés es otro que el Dios creador del universo, numéricamente. O sea, Dios 1, Dios 2, 2, es lo que está diciendo Justino Martín, ¿no? Dioses numéricamente diferentes. No cree, evidentemente, en un solo Dios de 3 personas. Está diciendo dioses diferentes. Uno creado y el otro increado, como veremos un poquito más adelante con total claridad. Entiendo, no por el pensamiento, porque afirmo que jamás hizo ni habló nada, sino lo que aquel que creó el universo, por encima del cual no hay otro Dios, quiso que hiciese o hablase. Bueno, ¿qué está diciendo Justino? Bueno, hay 2 dioses, uno es el que está por encima y luego otro que está por abajo. Uno es increado y el otro es creado. Es lo que está diciendo todo el rato en su obra. Bueno, vamos a seguir analizándolo para poder ver algunos detalles interesantes, ¿no? Bueno, dice el 58.3, y yo, Moisés, o hermanos, les dije, escribe nuevamente que que se apareció a los patriarcas y se llama Dios, se llama también ángel y señor. O sea, este que tiene el título de Dios, también tiene el título de ángel y de señor. Desde luego, el que no tiene el título de ángel es el Padre, pero sí el Hijo, ¿no? A fin de que por estos nombres se den cuenta cómo él sirve al Padre del universo, como ya habían convenido y confirmado por nuevas pruebas, lo sostenemos firmemente. Bueno, para Justino, Jesús tiene el título de Dios, también tiene el título de Señor y desde luego tiene el título de ángel. ¿Por qué? Porque es un ángel y ahora lo va a decir con bastante más claridad, pues cuestiones que desde luego aparecen con total claridad en la Biblia, y desde luego lo que no va a aparecer jamás es que le llame ángel al Padre. Bueno, ya lo del Espíritu Santo evidentemente no está dentro del marco de lo que nos cuenta Justino Martín, porque no entendía que el Espíritu Santo fuera otro Dios. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Justino Martín nos habla de un Dios y de otro Dios. Primer Dios, el creado, no, el increado, y segundo Dios, el creado. Bueno, dice el 61, Trifón no es así dijo como nosotros comprendemos las palabras que has citado, sino que fue un ángel el que se apareció en llama de fuego y Dios el que habló con Moisés. De modo que en la visión de entonces hubo justamente un ángel y Dios. ¿Qué está diciendo Trifón? Bueno, aparece un ángel, pero el que habla es Dios. Por lo tanto, había un ángel al que se identifica como un ángel. Él no sabe, evidentemente, Trifón, o no acepta que es Jesús, y luego dice que el que habla es Dios. Por lo tanto, estaba Dios, pero estaba su representante, en este sentido, el ángel. Bueno, en Éxodo 3.2 se dice que a Moisés se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y luego, por ejemplo, si lo comparamos con Hechos 7 del 30 al 31, bueno, pues ahí se nos dice
que apareció el ángel, pero que la voz de Jehová empezó a hablar. Habla la voz de Jehová y después empieza a hablar el ángel. A lo que Justino, que lo entiende de manera diferente, ahora de repente dice: yo le respondí, aun cuanto entonces se diera eso, oh amigos, es decir, que en la visión concedida a Moisés hubo justamente un ángel y Dios, como se le demuestra por las palabras antes transcritas. O sea, está diciendo, estaba Dios y estaba un ángel. Ese ángel Justino entiende que es el propio Jesucristo, y desde luego el contexto de Hechos 7 del 30 al 35 también nos dice que era Jesucristo. Luego dice: no puede ser el creador del universo, el Dios que dijo a Moisés que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino el que ya le demostró es que apareció a Abraham y a Jacob, el que sirve a la voluntad del creador del universo, y que en efecto cumplió los designios de él en el juicio de Sodoma, de suerte que incluso cuando fuera, como dicen, que hubo allí dos, un ángel y Dios, nadie absolutamente, por poca inteligencia que tenga, bueno, no, Justino no sabe casi 2000 años después la inteligencia que tiene el mundo atanasiano, ¿no? Dice, se atreverá a decir que fue el creador del universo y padre quien, dejando todas sus moradas supracelestiales, apareció en una mínima porción de la tierra. Bueno, el trinitarismo Justino sí enseña que el creador apareció en forma de ángel, ¿no? En este caso, solo Jesucristo. Bueno, Justino dice que el que habla era Jesús y deja claro que son dos seres totalmente diferentes cuando dice que el Dios creador nunca podría aparecer en la tierra. Desde luego, leyendo Segunda de Crónicas 6:18, pues nos dice evidentemente que Dios, con el poder infinito que tiene, desde luego, si entrara en lo que es el universo o entrara en la Vía Láctea, pues simplemente la destrozaría, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí Justino Mártir? Bueno, Justino Mártir lo que dice: mira, Dios el Padre es imposible, ese Dios que no tiene a nadie por encima no puede aparecer en la tierra, es imposible, y el que aparece y habla todo el rato es un ángel. Justino Mártir no entiende que el que al principio empieza hablando, o por lo menos yo no detecto que lo entienda, es el Padre, y que de repente, nada más que analizar el versículo de Hechos 7:35, empieza a hablar el ángel, que en este caso sería el propio Jesucristo, ¿no? Sin embargo, vemos claramente que lo que le está diciendo Justino a Trifón: mira, Dios tiene otro Dios creado que es un ángel y que lo usa a su voluntad. O sea, no le está enseñando a Trifón, mira, los cristianos somos trinitarios, un solo Dios, pero son tres personas, que no es lo que está enseñando Justino Mártir. Por mucho que les moleste, Justino enseña otra cosa totalmente diferente, ¿no? De hecho, en el 3 dice que el Dios que le habla desde la zarza no fue el Dios creador de todas las cosas, sino el que se nos demostró haberse aparecido a Abraham, Isaac y Jacob, el cual se llama mensajero del Dios creador del universo, y se comprende que lo sea por ser el quien anuncia a los hombres los mensajes del Padre hacedor de todas las cosas, ¿no? Bueno, seguimos viendo, y aquí en el griego viene como Justino pues muestra claramente que hay un hacedor, el Dios del universo, y ese es el Padre, y que luego hay otro Dios que es un ángel, que es que está para hacer la voluntad de Dios. Es lo que está enseñando Justino Mártir. Justino Mártir, si lo que le quería enseñar a este judío era la Trinidad, tenía que haberse la enseñado desde otra óptica. Mira, nosotros tenemos un solo Dios, pero hay tres personas. Y esa persona, uno de ellos, porque el Padre y el Espíritu Santo no los queremos realmente, solo queremos a Jesucristo, pues Jesús es todo. Es todo. Y los otros simplemente están ahí porque la Biblia habla de ellos. Entonces resulta que se apareció como un ángel, pero también es Dios, también es el creador, también tiene todo ese poder, pero como aparece, es lo que le tenía que haber enseñado, alguna cosa así extraña. Sin embargo, Justino Mártir no se lo enseña. De hecho, vamos a seguir analizando el tema para que veamos ahora lo que dice Justino Mártir. Dice: les voy a presentar, oh amigos, dije, otro testimonio tomado de las escrituras sobre que Dios engendró, Geneton, con origen, como principio antes de todas las criaturas, citando de Proverbios 8:22 y Colosenses 1:15, de sí mismo cierta potencia verbal, el cual es llamada también por el Espíritu Santo, gloria del Señor, y unas veces Hijo, otras sabiduría, otras ángel, otras Dios, o bien Señor y Verbo, y ella se llama a sí misma jefe del ejército, citando de Josué
5, 14 y 15, o sea, el arcángel Miguel, cuando se aparece en forma humana Jesús, hijo de Navé. Así que todas estas denominaciones les vienen por estar al servicio, subordinacionismo, del designio del Padre. Todo esto lo tiene porque está al servicio del Padre y por haber sido engendrada por la voluntad del Padre. Bueno, aquí es bastante claro. Mira, se le llama Dios, se le llama ángel, se le llama todos los títulos porque está al designio de ese Dios increado y tiene que estar a su voluntad. Jesucristo es otro Dios, es un ángel que está a la voluntad y persistía junto al Padre, evidentemente no desde la eternidad, y ahora lo vamos a analizar un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver ahora, dice, bueno, aquí hemos visto, ¿no? Cuando usaba la palabra geneton, que es que tiene un origen, a diferencia de la palabra ageneton, que no tiene un origen, ¿no? Dice, pero será el verbo de la sabiduría, el testimoniará por mí, puesto que él mismo es ese Dios engendrado. Geneton, origen, creado, o sea, el Dios creado es ese. Y luego dice, por el Padre del universo. O sea, un Dios creado por el Padre del universo, lo dice claramente y lo podéis ver incluso desde el griego, ¿no? Que subsiste como verbo y sabiduría, potencia y gloria del que le engendró y que por intermedio de Salomón dice así: si les anuncio lo que sucede cada día, me acordaré de enumerarle las cosas que son desde la eternidad. El Señor me estableció principio de sus caminos para sus obras. Y bueno, aquí ya vemos pues una de esas trampas que ha ocultado este traductor, porque si os fijáis dice, el Señor me estableció. Sin embargo, esta palabra que está aquí resaltada es etixen. No es el Señor me estableció, es el Señor me creó. Lo que dice en griego es el Señor me creó. Principio, en este caso, Jehová me creó, principio de sus caminos, citando evidentemente de Proverbios 8:22. Hay que entender que esta persona, si podéis ver en la segunda, es etixen, ¿no? En la segunda fotografía. Por lo tanto, vemos claramente que en esta fotografía podéis ver, era en la anterior, bueno, podéis ver que pone etixen, ¿no? No, es que no sé si no lo veo bien, a lo mejor no la he puesto, pero bueno, como estamos en el minuto 28, la pondré para que luego todos podamos analizarlo, ¿no? De manera adecuada, porque pone etixen y es una palabra que esta persona simplemente ha corrompido. Bueno, sigue diciendo: Dios hizo los países, la tierra inhabilitada y las cumbres habitadas bajo el cielo. Cuando prepara el camino, yo estaba en su compañía, y cuando colocaba su trono sobre los vientos, cuando afirmaba las nubes en lo alto y establecía las fuentes del abismo, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, junto a él estaba obrando. Yo era con quien él se alegraba día a día, me regocijaba en su presencia en todo momento, porque él se alegraba de la tierra habitada que había acabado y encontraba su gozo en los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, escúchame, hablando evidentemente, está hablando de la sabiduría creada, de Jesucristo, etixen, de esa sabiduría creada. Dice: bienaventurado el hombre que me escuche, el ser humano que guarde mis caminos, el que vela delante de mis puertas día a día y custodia los pilares de mis entradas, porque mis salidas son salidas de vida, y un favor le está preparando junto al Señor, pero los que contra mí pecan cometen impiedad contra sus propias almas, los que me aborrecen aman la muerte. Evidentemente, pues está citando de Proverbios 8 del 21 al 36, donde usa la palabra etixen, que era la que venía en la Septuaginta griega, y está diciendo que ese Jesucristo es la sabiduría creada de Proverbios 8:22. Luego dice: para que no tuerzan las palabras citadas y digan lo que dicen sus maestros, que Dios se dirigió a sí mismo al decir hagamos. Eso dice Justino Mártir, ¿no? Que algunos tuercen la escritura. Bueno, Justino Mártir, si hubiera sido trinitario, sí, Dios se dijo a sí mismo, porque Dios es un solo ser de tres personas, se dijo a sí mismo hagamos. Evidentemente se lo decía entre las personas que forman ese único Dios. Ni eso Justino Mártir, si hubiera sido trinitario, es capaz de
demostrar al pobre Trifón que desde luego jamás pudo entender que esta persona tenía un dios tripolar o un dios con 3 cabezas, ¿no? Dice, del mismo modo que nosotros cuando vamos a hacer algo decimos frecuentemente hagamos, o que hablo con los elementos, es decir, con la tierra y demás de que sabemos que componen el hombre. Y a ellos dijo hagamos. Les voy a citar ahora otras palabras del mismo Moisés, por las cuales sin discusión posible podemos reconocer que conversó Dios con alguien que era numéricamente distinto y de naturaleza verbal. Bueno, Justino dice que Dios habló con otro diferente, que no habló con él mismo. Desde luego el mundo trinitario esto no lo puedo decir. Sí, el Dios único, ese único Dios habló consigo mismo, porque es un solo Dios. Desde luego, un solo ser formado de 3 personas. ¿Y qué le está diciendo? No, mira, con el que habla es otro numéricamente distinto. Te estoy diciendo un Dios, otro Dios. Primer Dios, segundo Dios. Pero no está diciendo que sean numéricamente como personas dentro de un solo ser. Eso sería simplemente falsificar la escritura, ¿no? Sigue diciendo, sino que este brote emitido realmente del Padre estaba con él antes de todas las criaturas. O sea, no desde la eternidad, antes de todas las criaturas, y con ese conversa el Padre, como no lo manifestó el Verbo por intermedio de Salomón, al decirnos que ese mismo ser fue al mismo tiempo principio antes de todas las criaturas y brote engendrado por Dios, que por Salomón es llamado sabiduría, y como lo dije, indicando la misma cosa, jefe del ejército por la revelación hecha por Josué. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Justino Mártir? Dice, mira, Jesús existía junto a Dios porque es la sabiduría creada de Proverbios 8:22. Dios me creó al principio, lo está diciendo con total claridad. Y encima, no solo dice eso, que dice, bueno, y encima es el arcángel Miguel. O sea, está diciendo en este mismo párrafo, si no te quieres engañar, si no quieres mentirte, mira, Jesucristo es la sabiduría y esa sabiduría es el arcángel Miguel. Bueno, este número 4, el del 62.4, acaba y erradica de manera total la mentira de la Trinidad, por lo menos en Justino Mártir. Es asombroso, ¿no?, que estas cosas las personas no las vean, ¿no? Está diciendo, y es asombroso, le está diciendo a Trifón, a este judío, dice, él existía antes, porque es la sabiduría creada de Proverbios 8:22, que el traductor pone otra cosa porque sabe lo que está diciendo en griego. Este católico tramposo, mentiroso, pues como es el mundo católico en líneas generales, que no le interesa de ninguna de las maneras pues que las personas sepan la verdad, ¿no? Bueno, lo cierto es que luego, por ejemplo, sigue diciendo vamos a seguir pasando un poquito en el 5 sigue diciendo, bueno, que el jefe, citando otra vez que es el jefe del ejército, o sea, el arcángel Miguel, y luego en el 63.5 dice, para que veamos aquí algunas de sus trampas, como aquí ya sí que sacan o lo traducen más como les interesa, dice, expresamente nos dan a entender estas palabras que hay que adorarle. O sea, sería rendirle homenaje, pero bueno, pone adorarle este traductor, que es Dios y Cristo, atestiguado por aquel que ha hecho este mundo. Y luego, bueno, un poquito más adelante pone, citando del Salmo, dice, oye hija, mira, he inclinado tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Se le está aplicando este texto Justino a Jesucristo, y dice, el rey deseará tu belleza porque él es tu Señor y tú le adorarás. Bueno, ¿qué vemos? Que ocultan la palabra, evidentemente, de crear, pero aquí ponen adorar. Sin embargo, la palabra que viene es proscuneo, y proscuneo evidentemente es inclinarse, postrarse, rindiendo homenaje, ¿no? Y cuando se dirige a Dios, y tenemos una cláusula que sería la ley como digo yo, la ley de Cristo. La ley de Cristo, que nos dice, bueno, resulta que en Juan 4, 22 a 24, el único que busca adoradores es el Padre. Y nosotros, los verdaderos adoradores, adoramos al Padre. Proscuneo, cuando es al Padre, evidentemente es adorar. Y cuando lo ponen aquí es simplemente de manera corrupta. Bueno, cuando vamos a la interlineal de Tischendorf, por ejemplo, el Salmo 45:11, si vemos en la Reina Valera, que dice, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Porque aquí no viene la palabra que se traduce para adorar.
Bueno, ¿qué estamos viendo? Que estos traductores, de manera fraudulenta, de manera corrupta, de manera tramposa, son trinitarios, no tienen otra cosa que hacer, pues ponen adorar a Jesucristo cuando no tiene por qué ponerle adorar. ¿Por qué no pone inclinarse o postrarse? Que es la palabra proscuneo, ¿no? Bueno, omiten otras como Dixen y falsifican otras como esta que acabamos de ver aquí en el Salmo. Bueno, sigue diciendo en el 64.5, por ella se prueba que aquel, el Cristo, existía antes que el Sol. Dice que existía antes que el Sol, no desde la eternidad, o sea, antes desde lo creado. Le está diciendo todo el rato a Trifón, antes de lo creado ya existía Jesucristo, porque Jesucristo es esa sabiduría creada, y por medio de Jesucristo todas las cosas fueron hechas. Le está diciendo que existía antes, pero evidentemente lo que dice es que es un Dios creado, con origen, ¿no? Bueno, dice el 7, por otros textos que anteriormente les cité, como dichas también por David, deben recordar que él debía de venir de lo alto del cielo, o sea, Jesucristo, y volver nuevamente a los mismos lugares a fin de que lo reconozcan como un Dios que viene de arriba. Bueno, aquí dice un Dios, aunque desde luego en el griego no aparecería ese artículo definido, y luego dice, y hecho hombre entre hombres, y que volvería aquel a quien habían de ver y llorar a aquellos que lo traspasaron con sus golpes. Bueno, ¿por qué dice un Dios? Porque, bueno, evidentemente lo ha querido traducir aquí el traductor, desde luego está hablando todo el rato de otro Dios, por lo tanto sería un Dios, no Dios. Aquí el que ha traducido, pues lo ha traducido de manera correcta, ¿no? Dice el 65.1, Trifón dijo, impresionado por tantos pasajes de la escritura, no sé qué decir sobre aquel otro, Trifón entiende que ese otro Dios que le está mostrando. Luego dice, donde según Isaías dice, Dios que a ningún otro dará su gloria, helo aquí, yo soy el Señor Dios, este es mi nombre, mi gloria, yo no le daré a otro ni tampoco mis virtudes. ¿Qué le está diciendo Trifón? Mira, no puede haber otro Dios, porque dice Dios que no comparte su gloria. Nos damos cuenta un poco cómo este judío usa los mismos o intenta buscar argumentos en la escritura para rechazar que haya otro Dios, en este caso un Dios creado. Bueno, a lo que Justino contesta ahora bien, a nosotros él nos ha revelado cuanto por su gracia hemos entendido de las escrituras, reconocido que él es el primogénito de Dios anterior a todas las criaturas. Luego dice el 114.3, cuando se dice también, miraré los cielos, obras de tus dedos, si no lo entiendo de la obra de su palabra, es sin inteligencia que lo comprendo conforme a la opinión de sus maestros, que piensan que el Padre del universo y Dios ingénito, o sea, no creado a diferencia de Jesús, tiene manos, pies, dedos y alma. Pero, ¿quién es este que unas veces es llamado ángel del gran consejo, hombre por intermedio de Ezequiel, como hijo del hombre por intermedio de David, niño por intermedio de Isaías, Cristo y Dios, digno de ser adorado? Bueno, volvemos a ver la misma palabra, proscuneo, y aquí evidentemente siguen poniendo adorado, porque no tienen otra manera de intentar meter a Jesucristo dentro de un pensamiento que evidentemente no era el trinitario. Bueno, con relación a lo de la gloria, que no me lo he saltado, no lo he puesto aquí, Justino Mártir le dice que bueno, que sí comparte la gloria con su hijo y sería un tema pues a debatir, ¿no? Evidentemente lo que está intentando el judío continuamente es demostrar que no puede haber otro Dios. Bueno, vamos a seguir analizando un poquito. Bueno, aquí por ejemplo cuando pone adorar evidentemente sigue viniendo la misma palabra porque se usa es el mismo salmo, viene la palabra hebrea kara, que es rendir homenaje, inclinarse y demás, como hemos visto que ponía incluso en la interlineal de Tischendorf. Bueno, dice el 126, si hubieran comprendido lo que ha sido dicho por los profetas, no negarían que él es Dios, hijo del único, ingénito e inefable Dios, el único no creado, agéneton, como podéis ver aquí, que no tiene origen. O sea, el único sin origen, el único que no tiene origen, que no es creado, dice que es el Padre. Un trinitario jamás podría decir eso, porque tendría que decir, evidentemente, el único increado es el único ser formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo que Justino Mártir simplemente no enseñó y no le mostró, en este caso, al propio Trifón. Bueno, dice el 128.4, ahora bien,
que existen los ángeles, que son seres permanentes y no se resuelven en aquello de que proceden. Ya ha sido demostrado, como también ha sido ampliamente demostrado, que esta potencia que el verbo profético llama justamente Dios y ángel no es solo distinto por el nombre como la luz del sol, sino numéricamente otra. En lo que parece también hice una breve exposición y dije que esta potencia es engendrada por el Padre, por poder y voluntad suya, pero no por escisión, como si la sustancia del Padre se dividiera al modo de todas las otras cosas que una vez que se dividen o se segmentan no son lo mismo que antes de haber sido fragmentadas. O sea, ¿qué está diciendo? Mira, existía el Padre, evidentemente no es que el Padre se le corte un poquito y salga Jesucristo. O sea, no engendra de esa manera, y ahora lo explica bastante bien. Dice, allí puse este ejemplo, vemos fuegos encendidos por otro fuego, sin que disminuya para nada aquel del que pueden encenderse otros muchos, sino que permanece igual. ¿Qué está diciendo Justino Mártir? Mira, si Dios fuera un fuego y existía solo ese fuego, de repente aparece otro fuego, evidentemente un fuego creado por este otro fuego. Sin embargo, este fuego, el primero, no pierde su potencia, no pierde su poder, no pierde su sustancia, no pierde su esencia, no pierde absolutamente nada. Sale, por decirlo así, de su poder, pero evidentemente sin perderlo, ¿no? Y bueno, pues sería hablarlo con el propio Justino, porque yo desde luego tengo una opinión también muy similar a la que el propio Justino Mártir tenía al respecto, ¿no? Jesucristo sale, es engendrado desde el poder de Dios, sin que Dios evidentemente pierda ningún tipo de poder, porque evidentemente tuvo que gastar muchísimo de su poder para crear a nuestro Señor Jesucristo, pero muchísimo. Yo le entiendo a Justino Mártir cuando quiere decir eso. Gastó tanto de sí mismo para crear a Jesús, que evidentemente cuando nos dicen, no, es que es un Dios menor, que evidentemente es lo que muestra la Biblia, pero lo dicen en sorna de guasa y demás, ¿no? como si para nosotros Jesucristo fuera algo pequeñito. No, Jesucristo es algo inmenso. Jesucristo evidentemente es pues, cuando vemos a Jesucristo evidentemente es como si viéramos al Padre, ¿no? Cuando leemos o escuchamos el sermón del monte y el mismo Jesucristo dice, bueno, yo no digo lo que yo, yo digo simplemente lo que el Padre me ha enseñado que quiero que diga. Simplemente es como si nos hablara el mismo Jehová. Por eso dice Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque es evidentemente claro cuando dice, muéstranos al Padre, que todo, cómo era Jesucristo, cómo pensaba, cómo razonaba, cómo enseñaba. Es el mismo Jehová. Es como si Jehová nos hablara a nosotros. Bueno, el 129.1 dice, voy ahora a citarles de nuevo las palabras ya citadas en que fundé mi demostración. Cuando él dice, el Señor hizo llover fuego desde lo alto del cielo, de la parte del Señor desde el cielo. El verbo profético señala que numéricamente son dos. Uno se encuentra sobre la tierra, el que dice haber descendido a ella para ver el clamor de Sodoma. Otro permanece en el cielo como Padre y Dios, que es asimismo el Señor del Señor, que se encuentra en la tierra y causa para él de ser poderoso Señor y Dios. Bueno, Justino dice que son dos dioses, uno sin origen y el otro con origen. Uno que se queda en el cielo, pues su poder es inconmensurable, y el otro que baja a la tierra para cumplir con el propósito divino, ¿no? Bueno, lo cierto es que, bueno, este sería un tema también para entrar a profundizar un poquito más. Sin embargo, pues vamos a ir acabando para que el vídeo no se haga excesivamente largo. Luego sigue diciendo, en la sabiduría se dice también, si les anuncio lo que sucede cada día, me acordaré también de enumerarles las cosas de la eternidad. El Señor me estableció, o sea, me creó, principio en sus caminos para sus obras. Antes de la eternidad me cimentó. Antes de la eternidad creó a Jesús. O sea, evidentemente Justino no ve a Jesucristo formar parte de ese Dios desde la eternidad. Dice, antes de la eternidad me cimentó, y desde luego hemos estado viendo claramente cómo usa la palabra griega tixen. En el principio, antes de crear la tierra, antes de crear los abismos, antes que fluyan las fuentes de las aguas, antes que las montañas fuesen formadas, antes que los collados, él me engendró. Jesús es la sabiduría creada, y es lo que le dice a Trifón. Y luego dice,
Terminada la cita añadí, entiendan los oyentes, si es que han prestado atención, el verbo muestra así, que este retoño fue engendrado por el Padre absolutamente antes de todas las criaturas, por lo tanto le dio origen antes de todas las criaturas, es lo que está diciendo Justino Mártir. Ahora bien, todo el mundo convendrá en lo que engendrado es numéricamente distinto del que engendra, exactamente, son totalmente diferentes. Y en el 138.2 dice, el Cristo en efecto siendo el primogénito de toda la creación, citando de Colosenses 1.15, vino también a ser, en un nuevo sentido, principio de otra raza. ¿Qué está diciendo? Evidentemente el primogénito, el primer nacido de un grupo de lo creado. Y como dice, fue creado antes de lo creado, y por eso cita de Proverbios 8.22 para demostrarlo, ¿no? Bueno, Justino con estas palabras, desde luego, deja es muy evidente que nos quiere transmitir en este escrito contra Trifón. Mira, Trifón, vosotros no creéis en Jesucristo, yo con las escrituras hebreas y con las escrituras griegas, porque evidentemente existían y sabían cuál es, te voy a demostrar que Jesucristo sí preexistía y que Jesucristo sí es el Mesías prometido. ¿Y qué es lo que le dice? Mira, es verdad, tenemos un solo Dios, ese Dios es el Padre, es el creador del universo. Sin embargo, ese creador del universo, ¿vale? Es increado, no tiene origen, y lo pone desde el griego. Lo único que no tiene, que es increado, ese agéneton, es el Padre, y todo lo demás es géneton, o sea, tiene origen, todo lo demás menos el Padre. Se lo está diciendo desde el principio, y encima desde el griego se ve con total claridad. Ahora, ¿qué es lo que hace Justino Mártir? Bueno, empieza a decir, mira, este es un Dios, evidentemente, su poder no podría ni acercarse aquí. Pues bueno, tiene a este otro Dios, un Dios creado, para trabajar para él. Este es Jesús, este es el Mesías. Este es el que habló, o el que estuvo en la zarza hablando con Moisés. Y empieza a razonar a partir de las escrituras. Pero si Justino quería mostrar un monstruito, ese perro de 3 cabezas, que es el que está guardando el infierno del infierno romano, pues lo tenía que haber explicado de otra manera. Mira, nosotros tenemos un Dios que es el mismo, pero resulta que ese Dios que es el mismo, pues es un solo ser, no te lo voy a negar, Trifón, pero es que hay 3 personas dentro, pero son iguales, ¿vale? Son totalmente iguales esas 3 personas. Y ya resulta que uno de ellos pues hace de padre, el otro del hijo, y el otro, pues bueno, de ese mejor ni te voy a hablar, pero hay uno tercero, pero de aquí no vamos a hablar de él. Y bueno, pues aquí hay pues como un rol, donde él persistía como Dios, pero no es un ángel, que lo sepas, Trifón, no es un ángel, pero es el ángel de Dios, eso sí. No es el ángel, pero es el ángel de Dios. Y ahora resulta que el creador del universo no puede venir a la tierra por su poder, pero en forma de ángel de Dios sí, ese sí puede venir. Y luego, bueno, pues vemos claramente que Jesús trabaja, pero sin trabajar, porque es un subordinacionismo. O sea, simplemente es en la tierra como humano, pero ni antes ni después. Claro, no es lo que está diciendo Justino Mártir. Justino Mártir enseña otra cosa totalmente diferente, y lo que le viene a enseñar, y el capítulo 64 les destroza, los derrumba, es, bueno, el 63 con lo de Tixel los destroza, pero es que en el 64, cuando dice, mira, Jesús ya preexistía antes de la creación, porque es la sabiduría creada de Proverbios 8.22. Y no solo encima dice eso, que luego dice, bueno, es que la sabiduría, es el arcángel Miguel. Y es que lo deja claro, lo deja claro. Si eres trinitario y has llegado hasta aquí, te quieres seguir engañando, es tu problema. Es tu problema, ya no podemos hacer nada más por ti. Si tú sigues creyendo que en la Biblia se hablaba de la Trinidad y que los primeros de los llamados padres de la Iglesia también eran trinitarios, sigue pensando, sigue creyendo esas mentiras. No podemos hacer nada más por ti. Se ha intentado. ¿Hemos fracasado? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, al final los cerebroplanistas, por desgracia, no van a llegar a otro punto. Así que, bueno, pues hasta aquí el vídeo. Se ha hecho un poco largo, espero que el que se haya quedado pues lo haya disfrutado, se haya podido ver el vídeo en partes, porque desde luego creo que se ha demostrado, y no usando toda la argumentación que hay de Justino Mártir, pues que Justino Mártir no creía en un Dios trinitario, todo lo contrario, creía en un solo Dios, el Padre, creador del universo, que creó un Dios llamado Jesucristo, por mucho que le duela al mundo gnóstico trinitario de la actualidad.